Esta es nuestra sección, el Diccionario de la Voz. Así es, ya estamos en nuestra sección El Diccionario de la Voz, en donde en cada episodio estaremos hablando de un concepto en particular que tiene que ver con este mundo de la comunicación, la locución, el doblaje y la voz en sí misma. Así que el concepto del que hablaremos el día de hoy del Diccionario de la Voz es el acento neutro. ¿Qué es el acento neutro? Según el Diccionario de la Voz, el acento neutro, también conocido como acento internacional, es un intento por estandarizar una variable del idioma español que sea aceptado en diferentes países. Es utilizada para comunicar mensajes comerciales, así como películas o series dobladas al español para distintas regiones. Así que el acento neutro es aquello que se busca conseguir en las producciones audiovisuales, especialmente en el cine, la televisión y bueno, ahora con las series de Netflix, de Amazon Prime, de Apple, de Disney Plus, etc. Cada vez se requieren doblar más estos contenidos. Pero esa producción generalmente se difunde en muchos países y en el caso del español en Latinoamérica, pues se tiene que difundir en México, en Guatemala, en Colombia, en Chile, en Argentina, en Perú, etc. Y entonces, ¿qué se busca con el famoso acento neutro? Que además es un tema que se presta mucho a debate porque en realidad, ¿quién es quién para decidir cuál es o no un acento neutro? ¿Quién puede decidir que el acento de España, por ejemplo, no es un acento neutro? Ellos tienen un acento muy distinto al que tenemos en Latinoamérica, ¿no? O en Argentina. Pero bueno, es un concepto o un término que se ha estandarizado en la industria para tratar de llegar a la mayor cantidad de países sin que se sientan tan ajenos a la forma de hablar de cada uno de estos países. Entonces, generalmente, fíjense, en México se produce entre el 60 y 70% del doblaje al español que va para Latinoamérica. Es decir, se produce una gran cantidad de doblaje en México. De hecho, es considerado la meca del doblaje, nuestro país. Hay grandes y muy buenos actores de doblaje y muchas productoras. Ya tendremos oportunidad de hablar con algunos de los estudios de doblaje más importantes de nuestro país. Pero el caso es que cuando se hacen estas producciones, se necesita difundir esa película o esa serie de televisión en todos estos países. Y a la conclusión de que se ha llegado, por alguna razón, es que el acento mexicano, neutral, por decirlo de algún modo, no el acento típico de alguna región como Chiapas o Yucatán o muy al norte, sino el acento del centro de México, que es como un acento menos evidente, digamos, menos cantado, aunque en todos lados escuchamos acentos cantados. Yo vivo en San Luis Potosí y también los potosinos tenemos una forma particular de hablar. Entonces, lo que les decía, no existe como tal, en mi opinión, y con base en lo que he hablado con muchos colegas y profesionales de este medio, en realidad no existe un acento 100% neutro. No hay un acento, digamos, puro, totalmente auténtico. Todos nuestros acentos en las regiones y países en los que vivimos han sido influenciados por la cultura, por la historia, por el clima. Hay tantos factores que influyen en nuestra forma de hablar que podríamos hacer todo un episodio solamente para hablar de esto. Y de hecho estaremos hablando también de la psicología de la voz y de todo lo que revela la voz de nosotros mismos, pero eso lo estaremos haciendo en los siguientes episodios. Así que por lo pronto, el concepto de acento neutro, cuando lo escuches, para que no te resulte desconocido, se refiere a eso, a la estandarización de una forma de hablar para que se pueda transmitir a más países sin que brinque tanto, porque de otra manera esto además tiene una razón económica. Imagínense que las casas productoras tuvieran que hacer un doblaje para el español de Argentina, un doblaje para el español de Perú, un doblaje para el español de México. El caso más particular y en el que sí se hace una diferencia muy clara es el de España, porque ellos tienen también un español que pues tiene un acento muy particular y por ley todas las producciones audiovisuales que se transmiten en España tienen que ser dobladas por actores españoles. Y entonces ellos tienen, digamos, su propia versión
de cada uno de los personajes que tenemos en Latinoamérica. Todas las producciones que se hacen en los Estados Unidos generalmente son dobladas en España por sus propios actores y por sus propios estudios, y ya estaremos hablando también con varios colegas españoles sobre este medio. Pero bueno, al final de cuentas, con lo que quiero que nos quedemos es que la voz es tan rica en colores, en matices, que es prácticamente imposible encasillarla o tipificarla en el sentido de decir esta es una voz neutra y la tuya no. En tu país se te nota mucho el acento, en el nuestro no, claro que no. Imagínense, los que vivimos en México, ¿cuántos acentos distintos hay en nuestro país? Si tú nos estás escuchando en Colombia, en Chile, en Perú, ¿cuántos acentos distintos hay en tu país? ¿Te has preguntado eso alguna vez? Seguramente cuando viajas a alguna región puedes notar la diferencia. Y bueno, en los siguientes episodios con nuestros invitados vas a poder escuchar distintos tipos de español, de acentos, los que tienen que hacer doblaje, cómo lo tratan de neutralizar, entre comillas, pues para poder encajar con el estándar, digamos, comercial del medio. Pero bueno, ese fue nuestro concepto del día de hoy del Diccionario de la Voz, que por cierto está bien padre, no es por presumirlo, pero tiene más de 200 páginas y tiene más de 200 conceptos perfectamente documentados. Fíjense que el Diccionario Ilustrado de la Voz, la Locución y el Doblaje es un libro que escribí junto con mi esposa Patti Martín del Campo, apoyado por muchísimos profesionales. Hicimos una ardua investigación sobre cada uno de estos conceptos que muchas veces se contraponen contra las definiciones que hay en otros documentos, y pues no pretende ser la Biblia de la voz, pero sí una alternativa y una propuesta que hemos hecho con mucho cariño. Si tú quieres adquirir este diccionario, lo puedes conseguir directamente en la página diccionariodelavoz.com. Hay una versión online en donde además hay videos explicativos de cada uno de estos conceptos que vamos a estar incluyendo. Y si vives en México, te lo podemos mandar por paquetería. Si vives en cualquier otro país, también te lo podemos enviar por paquetería, pero la realidad es que te va a salir más caro el costo del envío que el libro, así que mientras no tengamos un distribuidor editorial en cada uno de los países de América Latina, pues será la única forma de conseguirlo. Es directamente en línea, por paquetería, o bien pues en la versión digital, que también está bien padre porque está diseñada especialmente para que se pueda consumir online. Pero bueno, esto fue el Diccionario de la Voz. Bueno, pues vamos a continuar con la última sección del día de hoy, que es